Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos todos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El de esta semana va a ser un vídeo de psicología y concretamente de uno de los temas quizás que más influyen en la cuestión de la gestión emocional, que es el tema de la autoestima. El tener o no tener una sana autoestima es un factor que influye tremendamente en el bienestar emocional y psicológico de las personas, y además es una de las quizás de las cuestiones que más afectan a un buen número de personas hoy día. Te encuentras además a lo largo y ancho de todo el espectro biográfico de todas las edades y en ambos sexos a muchísimas personas que se quejan diríamos, de esta, por llamarlo, de esta dolencia, ¿no? O de esta vulnerabilidad o de esta limitación, el tener una baja autoestima. Lo primero quizás que habría que decir es distinguir lo que es la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Que son dos conceptos que están muy relacionados, íntimos y estrechamente relacionados, pero que no significan exactamente lo mismo. El autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? O como diría Antonio Blay, el yo-idea, ¿no? La representación que nos hacemos de nosotros mismos, la manera en la que pensamos que somos y el cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra autoimagen. Sin embargo, cuando a esa autoimagen o a ese concepto que tenemos de nosotros mismos se le pone, diríamos, una calificación, se le juzga positivo o negativamente, entonces es cuando hablamos de autoestima. De manera que el autoconcepto sería simplemente el cómo nos vemos y la autoestima el cómo valoramos eso que vemos. Por ejemplo, dos personas con el mismo autoconcepto pueden tener autoestimas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, dos personas que fuesen poco agraciadas o que se encontrasen muy gordos a sí mismos o que no, dijéramos que no se gustasen demasiado en el aspecto físico, en el plano físico. Pero si la primera no le da ninguna importancia a la imagen física y la segunda sí, pues en el primer caso, aunque los dos tengan el mismo autoconcepto, en el primer caso eso no le va a influir en la autoestima, pero en el segundo sí. Bueno, pues en esta reflexión nos vamos a centrar más bien en la... Bueno, en realidad no tenemos que centrar en las dos partes, porque uno de los problemas de la autoestima, que era en el que yo me quiero sentar, porque además es el que le hemos dado como título a esta reflexión, una de las cuestiones clave en relación a la autoestima va a tener que ver con ver si es o no es objetivo el autoconcepto. Por lo tanto, para hablar de la autoestima no tenemos más remedio también que aludir y que mirar y que observar el autoconcepto. Sobre las causas de la autoestima, bueno, no vamos a extendernos mucho aquí, pero quizás las causas más comunes de la baja autoestima, porque claro, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de la autoestima como problema emocional, naturalmente nos referimos a cuando la autoestima es insana o es baja y cuando afecta al grado de felicidad que tiene la persona y al grado de bienestar psicológico, mental y emocional que tiene la persona. Las causas principales de la autoestima pueden ir, en primer lugar, por la falta de lo que llaman los psicólogos seguridad básica, ¿no? Cuando la persona aún tiene, como diríamos, el niño herido, el niño o la niña interior que se sintieron poco queridos en la infancia y eso ha quedado en forma de herida y en lo más profundo de la mente. Cuando una persona no se sintió suficientemente querida, tocada, abrazada, acogida de pequeña, eso puede con mucha probabilidad de afectarle en su vida adulta en una autoestima baja o en una autoestima deteriorada o vulnerable. Por otro lado, el excesivo apego a la opinión ajena, ¿no? La dependencia excesiva del qué dirán los demás o de cómo los demás me ven y luego una cierta tendencia a tener una alta susceptibilidad en general y también en particular a la hora de interpretar y de valorar pues la opinión ajena también. Una cierta concepción errónea de la que hablaremos también más adelante sobre la necesidad de tener éxitos y de logros para que la autoestima sea alta, ¿no? Algo así como uno vale, el ser humano vale en función de lo que consigue, si tiene muchos logros debería entonces tener una buena imagen de sí mismo, pero si tiene pocos logros, pues entonces lo normal es mirarse mal. Esto es una idea errónea, como nos va a decir Albert Ellis. Y luego el no ser realista a la hora de proponerse metas en la vida, cuando uno se planta metas que están fuera de su alcance, pues lo normal es que no las consiga o las consiga de manera deficiente. Entonces, claro, como dice también cualquier psicólogo o medio que se precie, cuando la distancia entre nuestros objetivos y la realidad es muy alta,
pues el resultado anímico lógico y automático es la frustración. Y eso también afecta naturalmente a la propia autoestima. Y ya para colmo, bueno, pues hoy que prolifera tantísimo la atención constante a las redes sociales, bueno, pues ya está más que demostrado que las redes sociales pueden llegar a ser también un peligro grande en relación al tema de la autoestima, porque como, bueno, es una especie como de mundo ficticio en el que todo el mundo parece estar en el País de las Maravillas, como Alicia, y la gente es súper feliz, y la gente, bueno, en la era de los Photoshop, se filtran mucho las imágenes, las fotos, tal, idealizan los cuerpos perfectos, las caras perfectas y demás, y bueno, pues el ciudadano medio que ya tenga un poco tocado su propio autoconcepto y su propia autoestima, pues empieza a ver las fotos y las publicaciones y los vídeos de la gente súper feliz, que se lo pasa tan bien, que tiene tantísimos planes, etcétera, se compara con él mismo y entonces el resultado anímico es lastimoso y es deficiente, naturalmente. Bien, vamos a arrancar de dos de las creencias erróneas de la terapia emotivo-racional de Albert Ellis, que, bueno, ya en otros vídeos anteriores hemos hablado de esto, pero dos de esas creencias irracionales que según el psicólogo Albert Ellis, cuando nos las creemos de verdad, pues eso nos afecta naturalmente en nuestro bajo estado de ánimo. Una de ellas es: tengo que ser querido, admirado y reconocido por todo el mundo, tengo que caerle bien a todo el mundo. Y la segunda es: tengo que tener éxito en todo lo que me proponga y tener muchos logros, ¿no? Para ser valioso, para ser una persona valiosa. Ambas creencias, como dice Eli, son irracionales. Son irracionales en primer lugar porque no son reales, porque son imposibles, porque no son lógicas, porque en ambos casos estamos hablando de una generalización imposible. Nadie en el mundo le cae bien a todo el mundo, igual que no todo el mundo nos cae bien a nosotros. Por eso la primera creencia errónea fácilmente se puede combatir dialécticamente diciendo que del mismo modo que no todo el mundo sintoniza conmigo, pues es normal que yo no tenga por qué sintonizar con todo el mundo. Ahí el problema no está tanto en esperar caerle bien a todo el mundo, o que siempre me llamen, o que siempre me inviten, o tengo que estar en todos los sitios, o tengo que estar en todos los planes, o se tienen que acordar de mí todo el mundo y en todo momento. No es tanto eso como el caer en la cuenta que la dependencia de esa idea errónea o irracional me va a generar siempre un estado permanente de disconfort, de malestar, sino de incluso, bueno, de profunda tristeza o de sensación de soledad. Ahí la clave está, en primer lugar, caer en la cuenta con un mínimo de objetividad de que eso no existe en ningún ser humano del planeta. Nadie le cae bien a todo el mundo, a nadie le quiere todo el mundo y nadie le parece simpático a todo el mundo. Nadie le gustamos a todo el mundo, quiero decir. No es que haya algunos y otros no, es que nadie. En el momento en que yo asumo que eso es así y comprendo las cosas tal y como son, en ese momento pues estoy ya más en condiciones de soltar esa creencia errónea, de dejar que se disuelva y de entender de entrada, aceptar ya que va a haber gente a la que no le voy a caer bien, que va a haber gente que no me va a querer o que no me va a aceptar, y que además pues los demás tienen derecho siempre a hacer sus planes y a acordarse de quien se quieran acordar del mismo modo que lo tengo yo. Esto también es una cuestión que, como yo digo muchas veces en clase a mis alumnos, cuando algo no se entiende bien a primeras, ayuda mucho ponerse en la otra acera, es decir, darle la vuelta a la tortilla y poner el enfoque en el lado contrario. Cuando somos nosotros mismos los que queremos hacer planes, o queremos, yo qué sé, salir con determinada gente, o queremos tener un grupo a lo mejor más cercano de personas, o queremos tener, o tenemos de hecho, queramos o no, tenemos de hecho gente con la que tenemos más afinidad o gente con la que tenemos menos. No nos gustaría por nada del mundo que el resto del planeta nos exigiera que tuviéramos que ver a todo el mundo igual, sentir lo mismo por todo el mundo y siempre pues estar pendiente de todo el mundo, porque entre otras cosas somos seres limitados, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras capacidades son limitadas y no podemos estar en ese nivel. Pues del mismo modo que nosotros reclamamos para nosotros mismos pues la libertad de relaciones personales y afectivas con quien nos guste y con quien nos parezca, exactamente el mismo derecho tienen los demás. Entonces, cuando yo lo miro desde el punto de vista del otro, caigo en la cuenta de que la creencia errónea de que todo el mundo me tiene que aplaudir y me tiene que acoger y me tiene que querer es una idea que debo soltar. Si suelto esa idea y esa creencia irracional, lo primero que voy a ganar va a ser una enorme y profunda paz interior. En el momento en que me doy cuenta y acepto absolutamente que haga lo que haga, siempre habrá gente que me vaya a querer y gente que no, pues desde ese momento las cosas empezarán a mejorar. La segunda creencia irracional que queríamos combatir,
queríamos meditar o queríamos traer a colación en este vídeo era la que decía: tengo que tener pues éxito en todas las metas que me proponga, tengo que conseguir todos mis objetivos y tengo que tener muchos éxitos y lograrlos todos perfectamente para valer, para tener valía personal. Otra creencia irracional, porque también responde a algo que no existe, como la perfección. La perfección es un concepto inventado por los seres humanos, no sabemos ni siquiera cómo podríamos definirla, qué significa la perfección. Carencia de defectos, carencia de límites, pero defectos respecto a qué. Siempre que se habla de defectos o que se habla de límites respecto a una posición previa que ponemos, pero eso de ninguna manera, y menos hablando de cuestiones emocionales, tienen más mínimo matiz objetivo, porque es que es imposible. Cada persona tiene sus propias concepciones de qué es lo más valioso, lo menos valioso, qué es lo que consideramos algo como deseable, para que en función de la ausencia de eso se pueda hablar de defecto o de carencia. De manera que no es posible establecer ninguna definición siquiera de lo que significaría la perfección. De todas maneras, otro error que está detrás de a este no alude Albert Ellis, pero sí lo proponemos nosotros, es olvidar que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, como el resto de la realidad, somos dinámicos, somos evolutivos, somos cambiantes y todo cambia absolutamente. Lo único que no cambia es el hecho de que todo cambia. Por tanto, es que incluso yo mismo puedo tener en un momento dado de mi vida una concepción de algo como buena, como valiosa, como deseable, y en otro momento de mi vida haberla cambiado por completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes era perfecto y ahora no lo soy o viceversa? Si nos damos cuenta, no tiene ningún sentido aspirar a una cosa inexistente y absurda como la perfección. Por tanto, en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que lo normal y lo lógico es la imperfección, pues a partir de ese momento vamos a dejar de pretender que todo nos salga bien, que todo lo podamos conseguir, que mi valía dependa de una carrera llena de éxitos y de logros en todos los sentidos, porque eso sencillamente es una película de Walt Disney. Eso no existe en el mundo real. Por otro lado, otro posible antídoto en esta segunda creencia irracional que tanto nos daña en la autoestima es caer en la cuenta de que a las personas que nosotros realmente amamos, no les amamos porque sean perfectas, no les amamos porque nos guste todo de ellas, no los amamos porque nunca nos enfademos con ellos, o no los amamos porque no puede incluso haber cosas de esas personas que nos puedan hasta reventar o producir un enorme rechazo, sino las amamos a pesar de todo ello y con ello. Es más, posiblemente, si pudiéramos elegir y no lo pensáramos dos veces, podríamos caer en la cuenta de que realmente tampoco... No es que no tuviéramos derecho, que no lo tenemos. En sí no tenemos derecho a manipular a ninguna persona ni a exigirle que sea como yo. Tengo mi idea del yo, que decía Blay, a la que los demás tengan que responder. Pues ya faltaba eso, ¿no? Que yo pusiese el molde de cómo tienen que ser los demás. Pero es que, además de que no tengo derecho, es que si me lo pienso dos veces, con toda seguridad, yo al menos estoy convencido de eso. No sé si el oyente estará de acuerdo conmigo o no, pero yo estoy convencido que si me lo pienso dos veces tampoco querría que fuesen así las cosas y que el otro cambiara. Porque si el otro empieza a cambiar en todo lo que es, deja de ser quien es, se convierte en otra persona. Y menos aún que finja lo que no es para que yo le quiera. Porque entonces no le estoy queriendo a él, como es a la persona real, sino estoy queriendo la careta o el personaje en el que se está convirtiendo para agradarme a mí. Bueno, pues a la inversa, del mismo modo que yo quiero a las demás personas como son, con todos sus defectos, con la primera persona con la que tengo que aplicar ese criterio psicológico es conmigo mismo. Si yo no entiendo que yo soy como soy y que por tanto, por mucho que me esfuerce, no voy a cambiarme y mucho menos desde la exigencia del debería, pues entonces seguramente empezará a ver de una manera mucho más sana, más fluida y más lúcida la forma de verme a mí mismo y de entender que como yo no me quiera a mí mismo y no me quiera en mi profunda imperfección, difícilmente voy a poder amar a los demás. De manera que si de entrada suelto la idea errónea, irracional, de que todo el mundo me tiene que querer y de que lo importante es que los demás tengan una buena imagen de mí. Y suelto también la idea de que yo tengo que hacer las cosas perfectas y no tener fallos y no tener retrocesos y no dar muchas veces pasos atrás. Si suelto esas dos ideas, de momento habré avanzado muchísimo en el intento de acercamiento del autoconcepto y de la autoestima. Y ahí habremos empezado un poquito a caminar en su intento de sanación. Bueno, el tiempo se nos ha ido, como suele ser habitual, y entonces no hemos podido terminarlo, pero continuaremos esta reflexión y la terminaremos en el vídeo de la próxima semana. Como siempre, si te ha gustado, te agradezco que le des a me gusta y si te parece, puedes compartirlo con quien tú lo desees y, por supuesto, dejar tus comentarios aquí. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.